Enchúfalo, María, para arriba. Ahí. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido tan numerosos y tan alegres. Es un día de fiesta para todos. Gracias a Sara. Finalmente te tenemos aquí. Hemos estado esperando 3 libros. Y gracias a María Paredes, periodista y escritora que va a conversar con Sara. Bueno, como les decía, para Lumen es un día muy especial. No hay nada que nos guste más que descubrir nuevos autores y sobre todo nuevas autoras. Como sabéis, Lumen es un sello fundado en los años 60 por Esther Tusquets y que ya en esa época dio una importancia muy grande a la literatura escrita por mujeres. Y esa es la tónica del sello, tónica que seguimos Silvia Querini y yo. Pues este año restableceremos el premio Lumen de novela para mujeres, con un jurado del que Lola Larumbe y yo formamos parte, junto con Luna Miguel y Ángeles González y Clara Obligado. Esperamos seguir descubriendo autoras y digo esto a propósito de lo que fue descubrir a Sara, que lo quiero contar porque es de las historias más bonitas que me han pasado. Qué sé yo, que junto con Lucia Berlin quizás, siempre es el sueño de un editor, descubrir una autora o un autor. Pues hace ahora, en noviembre del 2019, antes del COVID, no sabíamos qué sería eso. Yo fui como todos los años a la Escuela de Escritores, en donde tienen es una escuela muy, muy buena para ayudar a crear escritores, por decirlo de algún modo, y todos los años, a fin de año, pues nos llaman a algunos editores y los autores hacen, como creo que hacen los guionistas ante los productores, lo que llamamos un pitch, ¿no? Que es, cuentan sus novelas. Están todos muy nerviosos, ¿no? Son ahí 5 minutos en donde tienen que mostrarse, desnudarse casi y contar. Y nos dan una carpeta con un poco la presentación que los autores han preparado para ese día, ¿no? Curiosamente, cuando llegó el turno de Sara, había 2 páginas, ¿no? Una que decía "Cómo maté a mi padre" y otra que decía "Donde cantan las ballenas". 2 obras, ¿no? Y entonces nos explicaron, no, bueno, es que aquí va a presentar Cómo maté a mi padre, pero entre los editores comerciales, a los editores comerciales les va a presentar Donde cantan las ballenas. Bueno, era un poco desorientador que una autora tuviera 2 ramas, ¿no? Bueno, pues era quizás para no abrumar a tus compañeros, ¿no? Y entonces Sara tomó la palabra, así cuán alta es, además tenía como el pelo rapado, era muy impresionante realmente. Ya lo es ahora, pero en ese momento él era más. Y Sara contó esa novela extraordinaria que si no la han leído aún, los invito a leer, porque es verdad que hoy estamos presentando Escrito en la piel del jaguar, pero después de tanto tiempo sin tenerla, creo que valdrá la pena recordar esa novela y la que siguió después. Pues Sara contó esa novela autobiográfica, Cómo maté a mi padre, una novela muy impresionante. Sara empezó diciendo que estaba harta de que la única imagen que se exportaba y que aparecía de lo que era el narcotráfico, de lo que era la violencia en Colombia, eran los narcos y las series de televisión, y que ella quería contar el impacto que la violencia tenía adentro de las familias. Y lo contó de una manera increíble, de tal modo que estábamos todos los editores llorando, sus compañeros de curso llorando. Yo dije, bueno, si la novela es la 4ª parte de cómo la ha contado en 5 minutos, quiero esa novela ya, ¿no? Y fue muy curioso porque enseguida, disimulando un poco para que los demás no se dieran cuenta, Sara, mándame ya esa novela. Llegué a mi casa, abro el archivo, me pongo a leer y bueno, no pude parar, ¿no? Es una novela muy corta, muy contundente, extraordinaria. Y claro, me dice Sara, ahí le dije, quiero publicarla y además quiero leer la otra. ¿Cómo es esto? Que la otra es comercial y esta no, ¿no? Son esos malentendidos que
bueno, que es un tema siempre interesante. Para mí no creo mucho en esas diferencias, un libro comercial, un libro literario. Hay veces que las fronteras son tan arbitrarias, ¿no? ¿Qué es comercial? Parece que a partir de que venda determinada cantidad de ejemplares se vuelve comercial. ¿Cómo es esa frontera? Pues leí también Donde cantan las ballenas, otra novela extraordinaria, distinta, más amplia, otro mundo, como si fuera un poco como Maté a mi padre en expansión. Bueno, total, que dije, me interesan las dos novelas, y Sara me dijo, bueno, pero te tengo que decir algo, es que la primera novela, Cómo maté a mi padre, está comprometida con una pequeña editorial en Colombia. Ay, yo digo, qué problema, porque siempre en Lumen y en Alfaguara y en los sellos que yo dirijo, contratamos derechos mundiales en español. Yo pensé, uy, pero es tan buena que, bueno, no importa. Y me dice, sí, es la editorial de Héctor Abad Faciolins. Bueno, entonces, claro, no era que yo había descubierto a Sara. En realidad la había descubierto Héctor Abad, a quien todos hemos leído y admiramos, de modo que sí, no tenía ninguna duda, por supuesto. Creo que pocas veces he estado tan segura leyendo un manuscrito, pero esa fue como el aval de garantía que necesitaba. Y bueno, como les decía, esto fue a fines del 2019. Cómo maté a mi padre salió en el 2020, en pleno confinamiento. Tuvo unas críticas excelentes. Marta Sanz, muchos escritores, Sanón, se enamoraron de esa novela. Se siguen enamorando. Es una novela que es lo que todos buscamos. Lola, yo, María, es un long seller. Esa novela sigue un camino. Y luego, por supuesto, ya estaba pactada que saldría Donde cantan las ballenas, ¿no? Sara no pudo venir cuando publicamos Cómo maté a mi padre, no pudo venir cuando publicamos Donde cantan las ballenas, pero ahora está aquí, con Escrito en la piel del jaguar, que nos convoca esta noche de fiesta. Así que nada, va a dialogar María con ella y nada, al finalizar, Sara firmará ejemplares de todos sus libros. Así que muchas gracias y escuchamos a estas mujeres. Bueno, pues por mi parte también os agradezco muchísimo que hayáis venido esta tarde a escuchar el rugido de este jaguar que ha escrito Sara Jaramillo, con quien tenemos la suerte de estar porque está de visita en su querido Madrid, y muy querido, ¿verdad? Como bien ha dicho María, para presentar la que es su tercera novela, después de Cómo maté a mi padre y Donde cantan las ballenas, llega ahora esta, Escrito en la piel del jaguar, en la que Sara nos va a contar la historia de una pareja de protagonistas, una pareja de trabajadores de ciudad que han decidido dejarlo todo absolutamente atrás, ¿verdad? Todas las comodidades de su vida anterior, para trasladarse a un lugar que ni siquiera aparece en los mapas, un lugar aparentemente paradisíaco, junto al mar, en el que solo viven los nativos y en el que ambos aspiran a ser felices, pero por razones muy diferentes, ¿verdad? Ellos son Lila y Miguel, y las razones de Miguel son hacerse rico, porque él básicamente siempre está pensando en encontrar el negocio perfecto, el definitivo, el que lo pueda retirar definitivamente. Y cree que en ese lugar paradisíaco, llamado Puerto Arturo, va a poder hacer muchísimo dinero encontrando aquello de lo que ese lugar carece, que es ni más ni menos que agua. Así que por eso va a buscar por todos los medios a una buscadora de agua harto particular llamada Antigua Padilla, y a la que ha conocido por un reportaje que ha visto en televisión. Luego, las razones de Lila, de su novia, son muy diferentes, pero creo que no podemos contarlas en esta presentación porque íbamos a incurrir en un caso clarísimo de spoiler y no queremos, así que tendréis que descubrirlo. El caso es que ambos, tanto Lila como Miguel, se trasladan con una camioneta hasta los topes mismos de todo aquello que consideran que va a ser básico para su supervivencia en Puerto Arturo, que así se llama este lugar junto al mar. Y cuando llegan allí, todo lo que les va a suceder va a suponer un choque tan fuerte que va a moverles a ambos los cimientos de sus vidas
de su relación también en sí misma y todo su sistema de creencias anterior. Porque cuando llegan allí a Puerto Arturo, de repente les van a hablar de mujeres curanderas que tienen pies de elefante, de hombres de dos caras, de flores del sueño, de incluso moscas que son capaces de espiar las conversaciones ajenas, y un montón de elementos aparentemente fantásticos que van a suponer ese choque cultural tan fuerte entre los nativos y los cachacos, como los nativos llaman a Lila y a Miguel. Así que ese es el tema central de una obra que además os puedo prometer que estéticamente es una auténtica delicia, porque Sara tiene una capacidad de describir tan rica y tan exuberante que nos permite trasladarnos cuando estamos leyendo a ese lugar en apariencia, como digo, tan paradisíaco y que tantas veces se va a teñir de infierno, ¿no, Sara? Y por aquí te quiero empezar preguntando y dándote las gracias por venir a contarnos esto y presentarnos tu novela. No, las que tiene que dar las gracias soy yo, no puedo creer que haya venido tanta gente, estoy feliz de tener aquí a María al lado y de por fin estar presentando esta novela aquí, porque como dice María, con cómo maté a mi padre, yo ya tenía un pie casi que en el avión y listo, nos cayó el COVID. Y dije muy ingenuamente, bueno, pues para ballenas voy, pues lancé ballenas y seguíamos en COVID. Y entonces tampoco pude venir y bueno, ya la tercera fue el desquite, entonces muchas gracias a todos los que se animaron hoy a venir. Esta novela me hacía mucha ilusión escribirla porque ese sitio existe. Puerto Arturo existe, yo le cambié el nombre para la novela, pero es un lugar de verdad que es muy paradisíaco frente al mar. Mi novio que está por ahí, yo tenemos una cabañita muy chiquitita allí. Llegar allá es dificilísimo porque no hay carreteras y entonces nos empeñamos ahí en construir la casa, pero ¿cómo lleva uno materiales si ni siquiera hay carreteras? Y entonces tocaba como con materiales de la región, que son las columnas, son troncos de árbol así grandes y el techo es de paja y era como muy paradisíaco porque de verdad las personas que vivimos en la ciudad siempre tenemos esta idea, ay, la vida frente al mar, tan idílica, ay, en comunión con la naturaleza, y eso en la teoría suena muy bonito, pero eso en la práctica nunca sale bien. Es un tema que a mí me obsesiona mucho, desde la literatura, yo libros que veo con esa temática me los devoro todos, películas que veo con esa temática me los devoro todos. Y creo que en el alma, en el fondo de mi alma he tenido yo misma ese sueño idílico de vivir allí. Y construimos esa casa y empezamos a pasar allí temporadas largas, porque como es tan difícil llegar hay que pasarse temporadas allí largas para que se justifique la ida. Y nos dimos cuenta, bueno, de un montón de cosas. Primero, que sí, vivir en la naturaleza es muy idílico, pero tiene muchas dificultades, muchas dificultades. Este es un territorio absolutamente olvidado, no tiene acueducto, no tiene electricidad, el Estado allá no funciona, es que de verdad es que eso ni aparece en el mapa, no hay autoridades, no hay nada. Y eso hacía que el lugar fuera riquísimo en historias, porque imagínese un lugar sin Dios ni ley, las cosas que se gestan allí tan impresionantes. Entonces todo lo que está en la novela, digamos que está inspirado en hechos de la vida real. Los personajes son personas que he conocido ahí, las historias que están allí consignadas son historias que me han contado, que yo misma he vivido. La Saorí, que allí de verdad, es verdad que allí no hay agua, porque esto es en la zona costera y en la costa colombiana es muy seco, allá casi no llueve. Y nosotros tenemos un pozo grande y la única temporada de lluvias, el agua que recojamos, eso es para el resto del año, de resto es muy difícil obtener agua. Entonces hemos tenido invocados saoríes de verdad, que son esas personas que con el péndulo buscan agua para que nos ayuden a buscar agua, y eso ha sido todo un rollo. Entonces yo siempre llegaba a este sitio de pasar allí temporadas largas diciendo, porque yo le contaba a mis amigos lo que me había pasado en las vacaciones y todos me decían, ¿pero qué es eso? O sea, eran como muy impresionados y yo siempre decía, ay, yo tengo que escribir sobre esto, yo tengo que escribir sobre esto, yo tengo que escribir sobre esto. Y bueno, llegó el momento de escribir sobre eso y me hacía mucha ilusión porque de verdad el sitio me ha dado tanto, o sea, me ha mostrado como tantas cosas que quería como hacerle justicia. Y le cambié el nombre, no voy a hacer spoiler, pero al final pasa una cosa muy impresionante allá y eso ocurrió en la vida real. Y eso, claro, eso ocurrió y ocurrió en nuestras narices y eso no lo vimos. Y eso fue lo que me dio como la chispa de la novela. O sea, la gente de la ciudad llega a un sitio como esto pensando, ay, sí, como yo vengo de la ciudad y tengo estudios y yo me sé todo y yo tengo mucha información y yo soy tan viajado, uno cree que va a enseñarle a los lugareños cómo es la vida, ¿cierto?
Y uno está allá y es una lección de humildad tan impresionante, porque es que hasta un niño te enseña dónde es que hay que pescar, dónde es que se puede uno meter al mar. Entonces era como una lección tras otra y ha sido una experiencia vital tan impresionante y tan impactante, pues que quería como hacerle justicia con el libro. Esa experiencia que trasladas a Lila y a Miguel, a esta pareja de cachacos que llegan hasta allí. Y es muy curioso, ¿no? Porque Lila y Miguel van pasando todo tipo de penurias cuando llegan allí y descubren que todo aquello que tenía valor en la ciudad, allí prácticamente no sirve para nada. Por ejemplo, el dinero, que llegan cargados hasta los topes de dinero, pues allí se muere de risa en el asiento trasero de la camioneta. Y sin embargo, lo que más extrañan, y te quiero preguntar por esto, Sara, es el agua, ¿no? Que es como un elemento central en la novela. Lo que más extrañan es abrir el grifo, la canilla, como tú dices, y que salga agua corriente. Sí. Es que la novela en el fondo hay como muchos temas allí soterrados, entonces hay una crítica muy grande al consumismo. Eso mismo que dices, estar en ese sitio con una camioneta con bolsadas de dinero, porque llegaron con bolsadas de dinero, y no tener dónde comprar absolutamente nada. Entonces, y darse cuenta de que no tienen ni idea de cómo pescar, de que ellos siempre han cogido los tomates en el supermercado, y en el supermercado es muy fácil encontrar tomates, y en la pescadería sacarlo del congelador. O sea, cuando hay dinero eso es muy fácil, pero cuando no hay dinero es muy difícil. Entonces es como una crítica al consumismo, es una crítica al paso del tiempo, este afán que tenemos todos en la ciudad, que decimos que el día no nos alcanza, y que andamos con tanta prisa, y que andamos tan pendientes del reloj, y tan pendientes del celular, y se va uno para allá. Y de verdad, con el paso de los días es que uno no sabe ni qué día es ni qué hora es, y no importa, porque es que allá uno se levanta cuando sale el sol y se acuesta cuando se va, y listo, y come cuando tiene hambre y cuando no, y entonces de verdad que se hacen las cosas pues porque el cuerpo lo demanda y porque el día a día les va mostrando qué es lo que deben hacer. Y nosotros aquí en la ciudad tenemos otro ritmo y hemos perdido ese contacto con la naturaleza por completo. Entonces quería eso lo puse como a manera de crítica social. Son dos de los temas de los que me interesaba mucho hablar. Y luego están los otros temas, pues, que es que aparentemente en la novela no pasa nada porque ellos están allí esperando a la Saorí, que les va a buscar agua. Bueno, porque el tema del agua sí que es otro tema. Nosotros estamos tan acostumbrados a que uno abre la canilla y siempre sale agua. O sea, ¿a quién de aquí se le ha pasado por la cabeza que algún día podría abrir la canilla y no salir agua? Y no solo que se le haya pasado por la cabeza, ¿qué haría si de verdad no hubiese agua? A mí ese tema me obsesiona mucho porque desde que yo era muy chiquita, que vivía, bueno, los que han leído como Maté a mi padre, yo vivía en una finca en las afueras de la ciudad. Yo recuerdo que ahí teníamos muchos problemas de agua. Y yo desde muy chiquita tengo como mucha conciencia sobre el tema del agua. Yo había días en que nos íbamos para el colegio y no había agua y nos teníamos que ir a bañar a la piscina o a la quebrada porque no había agua. Y en temporadas de sequía, pues mi mamá todo el día traía bidones de agua. Entonces digamos que yo tengo eso. Mi novio se ríe mucho de mí porque dice, vos te bañás en 30 segundos. Digo, pues claro, de toda la vida la mamá era acosándome en el baño cuando me estaba demorando. Y luego terminamos con esa casa en ese lugar y también había muchos problemas de agua. Y bueno, digamos que yo los enfrento bien, porque desde chiquita traía como esto. Pero yo cada que invito gente, yo les contabilizo cuánto se demoran en el baño. Sí, son 30 segundos y yo al 25 ya estoy. Se me va a gastar el tanque de agua, porque de verdad si se gasta el tanque de agua, pues nos quedamos sin agua y se nos dañan las vacaciones a todos. Y es un aprendizaje muy grande y es esta decisión de, me lavo el pelo hoy, o riego las matas que sembré ayer, porque a mí también me gusta mucho la jardinería, pues y sembrar allá plantas sin agua es dificilísimo, o entonces lavo los platos. O sea, priorizar en qué me gasto el agua, eso a nadie se le pasa por la cabeza, hay que estar en Puerto Arturo. Entonces sí que era otro tema muy grande sobre el cual quería llamar la atención, pues porque yo sí siento que en el mundo, si nos seguimos como vamos, se nos va a acabar el agua, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, bueno, ahí está otro tema. Y ellos están esperando a esta buscadora de agua y aparentemente eso es lo único que está pasando en la novela. Y en el fondo hay 1.000.000 de temas soterrados que ellos, como son de la ciudad, no se dan cuenta, porque la gente de la ciudad no nos enteramos nunca de nada. Pero entonces hay narcotráfico, hay paramilitarismo, hay incesto, hay violencia, hay machismo, hay un montón de cosas que están pasando y ellos solo se vienen a enterar como muy al final, cuando ya es demasiado tarde.
Hay mucho machismo, efectivamente. Ese es otro de los temas, de los aspectos que toca Sara, además con mucho acierto, porque contribuye también a ese choque cultural tan grande. Por ejemplo, cuando Lila va a la tienda, las veces que va a la tienda a encargar, por ejemplo, un bulto de cuido, creo que dices, ¿no? Para la perra que ha apadrinado, el tendero lo primero que le dice es, ¿pero está de acuerdo, Miguel? Tu chico, y claro, ella se indigna muchísimo. Y luego están todos los críos de Puerto Arturo que han crecido con el mantra de que las niñas solo sirven el día de mañana para engendrar. Y esto es muy importante también, lo que has querido retratar con esto. Era un tema que para mí era gigante, porque claro, llevo muchos años yendo allá y entonces veo estas niñas, pues imagínate el espíritu de una persona que crece frente al mar. Esto es una cosa y un imaginario impresionante. Y entonces las veo, ay, tan lindas, con esa imaginación. Yo he hecho allá talleres de literatura y les digo que las cosas que salen de la cabeza de esos niños son demasiado impresionantes. Y listo, las veo, a los 13 años ya están en embarazo, a los 14 años ya están en embarazo. Y eso me entristece mucho porque pareciera que es un lugar tan libre y no, están encadenadas allá, no pueden romper ese ciclo, no pueden moverse de allá. Y eso me ha entristecido siempre mucho, por eso uno de los personajes que hay en el libro, que se llama Tilda, pues se volvió como tan protagónica porque de alguna manera para mí Tilda, que es una niña de unos 13 años, ella encarna todas esas niñas que he conocido, como con tantos sueños. Tilda es súper avispada, es súper inteligente, ella sueña con ser escritora, con jugar fútbol, tiene como un montón de planes en la vida y resulta que sí es muy buena para jugar fútbol. Incluso Miguel ya quiere sacarle provecho económico a las habilidades de Tilda. Y es muy triste ver como de un brochazo todos esos sueños se desvanecen para todos. Entonces ese personaje lo creé como con mucha ilusión y con muchas ganas de mostrar esa realidad de esas niñas, porque yo sinceramente no veo cómo van a romper ese ciclo, cómo van a salir de allí, porque sí que están encadenadas en ese ciclo, y entonces tienen 20 años y ya tienen 3, 4 niños, o sea, ya no pueden salir de allí jamás. Y bueno, no sé eso cómo se va a solucionar, y por eso lo quería mostrar en el libro. Otro de los temas que para mí hacen que tu novela, Sara, sea completamente distinta, desde luego, a todo lo que he leído en los últimos años, es que hace una cosa muy inteligente, a mi parecer, y es que emplea elementos de supuesto realismo mágico. Parece un poco que entronca con toda esta corriente de realismo mágico, porque ya os comentábamos al principio que, por ejemplo, dicen que hay una curandera que tiene pies de elefante, que ha convertido a su marido en un cerdo, que cura las dolencias con supuesta sangre de dragón. Dicen que hay hombres de 2 caras, dicen que hay flores del sueño y un montón de elementos muy envolventes que te tienen durante toda la novela muy expectante para saber si realmente existen o no. Y sin destripar hasta donde tú quieras, cuéntanos por qué has trabajado con ellos y ¿qué sustrato les das a todos esos elementos? Mira, esos elementos están allí pues porque los he presenciado. Por ejemplo, Tilda, y por eso era importante también el personaje de ella, que es esta niña, pues que les digo que se encariña tanto Lila, sobre todo Lila con ella. Bueno, y Miguel luego cuando descubre que puede jugar fútbol. Porque yo siento que ahí hay una historia, pero esa historia varía mucho dependiendo de quién la cuente o de quién la mire. Entonces Lila les explica cómo son las cosas allá desde su óptica, y su óptica es una óptica de una niña con una imaginación desbordada. Entonces cuando Tilda les dice, es que la curandera se está convirtiendo en elefante, pero va uno a ver y es verdad que se está convirtiendo en elefante, o que hay hombres de 2 caras, va uno a ver y es de verdad que los hombres tienen 2 caras. O sea, nada de lo que les dice Tilda es mentira, sino que ella lo está contando a su manera. Y luego está la otra realidad, que es la realidad de Lila y Miguel, la que ellos logran decodificar con todas las limitaciones que traen, porque no tienen los códigos para entender la realidad de allá. Y otra cosa es la realidad que está ocurriendo. Y era para mí muy interesante como autora mostrar eso, mostrar cómo una misma realidad cambia tanto dependiendo de quién la narre. Y por eso el jaguar se volvió un elemento como muy importante para mostrarle eso al lector, porque la gente me pregunta, ¿pero aparecen jaguares en la novela o no aparecen jaguares? Y yo les digo, si usted quiere ver al jaguar,
O sea, Antigua se convierte en jaguar y usted tiene todas las razones para defender el hecho de que sí hay jaguares. Si usted quiere considerar el jaguar como un elemento metafórico, tiene todas las pistas para defender esa versión. Y si usted definitivamente quiere decir, no, en esta novela no hay jaguares, también puede defender la versión de que no hay jaguares. Y lo mejor es que los tres tienen la razón, ¿ves? Los tres tienen la razón. Y era un elemento que me interesaba mucho mostrar porque siento que así es. Me gusta mucho que el lector sea el que complete, el que decida qué creer o qué no creer. Yo pongo ahí los elementos, yo nunca aseguro si se convierte Antigua en jaguar o no, doy ciertos elementos y ya cada cual lo decodifica. Que entre otras quiero contar, aprovechando que está aquí María José, que cuando yo estaba creando el personaje de Antigua, María José, el papá de María José descubrió un lugar en Colombia que es un lugar arqueológico súper importante. Creo que es uno de los descubrimientos arqueológicos recientes más importantes de la historia de Colombia, que es un tepuy. Él tuvo, me corregí si estoy equivocándome, él tuvo un accidente en un helicóptero y terminó por allá aterrizando de emergencia en ese tepuy, y resulta que ese aterrizaje de emergencia desembocó en que descubrió en plena selva amazónica un lugar absolutamente intocado por el hombre. Y ese lugar resultó ser un sitio, la maloca cósmica de los chamanes, y dentro del imaginario indígena los chamanes se convierten en jaguares, ellos se transmutan en jaguares. Entonces ese descubrimiento arqueológico fue tan importante que se editó un libro que se llama Chiribiquete, el sitio se llama Chiribiquete y el libro tiene ese mismo nombre, Chiribiquete, la maloca cósmica del hombre jaguar. Bueno, yo estaba creando el personaje de Antigua y María José me regaló ese libro. Y yo me empeliculé con el tema de los jaguares, pero me empeliculé con el tema de los jaguares y terminó ese libro de verdad como condicionando todo el personaje de Antigua. O sea, como que llegó en el momento justo en que tenía que llegar y le dio un rumbo al personaje de Antigua que yo no lo había pensado en la planificación de la novela. De hecho, Antigua era un personaje súper secundario. Es más, yo en algún momento hasta pensé que Antigua iba a ser lo mismo que nos han hecho los saoríes a mi novio y a mí, que es dejarnos esperando, porque todos nos dicen, sí, yo voy y le busco agua, y nunca llegan, o sea, nunca aparecen. Entonces yo en algún momento dado dije, ay, a lo mejor esa es la excusa para tenerlos allá esperando, pero a lo mejor yo no necesito al saorí. Pues bueno, luego sí la empecé a necesitar, pero ya luego llegó ese libro a mis manos y la saorí no solo pasó de ser un personaje secundario, sino que se convirtió en un personaje tan protagónico que me vi en la necesidad de alternar capítulos, capítulo de Lila y Miguel con capítulo de Antigua, capítulo de Lila y... O sea, así de importante se volvió Antigua. Y bueno, eso fue gracias a Majo. Antigua Padilla, que es sumamente particular, decíamos al comienzo, ¿no? Porque ella tiene unas manchas provocadas por la afección del vitíligo. Y la gente, por su aspecto y por la vida que ha llevado, pues claro, tiene como mucha desconfianza de ella, ¿no? De hecho, consideran que ha podido incluso matar a un hombre solo con mirarlo. Quería preguntarte precisamente por ella, ¿no? Porque Antigua además se cría, la deja abandonada a su madre en un burdel, y ella lo que hace es pegar el oído al suelo y se acuna, por así decir, con el arrullo del agua. Una vez más, el agua, qué importante en la novela también para esta buscadora que por eso empieza a buscarla con ahínco. Sí, es que de hecho por eso el personaje fue ganando tanta fuerza, porque me vi en la necesidad de crearle un pasado, como decir, bueno, si ya la voy a usar en la novela como una buscadora de agua, porque Antigua tiene el don de encontrar agua con ese péndulo. Entonces eso me obligó como a hurgar en mi imaginación buscándole un pasado. Y sí, ella fue una niña olvidada, viene también de un pueblo que es muy seco, que está inspirado como en la zona norte de Colombia, que es un desierto absolutamente seco, donde no llueve hace muchísimos años. Entonces yo dije, pues una persona que vive allí, tener el don de encontrar agua, pero resulta que su abuela también lo tenía, y ella es verdad que pone el oído en el piso desde chiquita y en el suelo, y sabía detectar las corrientes de agua. Su abuela después le enseñó a usar el péndulo, y listo, yo ya tenía como un pasado de Antigua, y luego era llevar a Antigua hacia Puerto Arturo a cumplir esa cita que le había prometido a Miguel. Pero como era una niña tan rara y con un pasado como tan oscuro, pues la gente chismorrea mucho con las personas que son así. Entonces, desde que ella era niña se decían un montón de cosas, de
porque bueno, entre otras cosas, su abuela la tenía que disfrazar de hombre, porque cuando ella, en su lugar de origen, cuando la abuela encontraba agua, la mandaba a ella a buscar los pozos. Y pues imagínate una niña defendiendo un pozo de agua en un lugar donde la gente se mata a machetazos cuando encuentra un pozo de agua. Y bueno, una forma de defenderla era disfrazarla de hombre. Y otra cosa que ahí fue donde la empecé a emparentar con los jaguares, es que a ella se le ocurrió que si hacía huellitas de jaguar alrededor del pozo, pues a lo mejor eso iba a disuadir a los ladrones de agua. Entonces, claro, las huellitas empezaron a funcionar porque en la población empezaron a decir, ay Dios mío, aquí volvieron los jaguares. Hubo una época en que ese desierto no era un desierto, sino que había jaguares. Volvieron los jaguares, qué susto que nos vaya a destrozar un jaguar. Y empieza todo este imaginario del jaguar, y hay ciertas escenas donde uno de verdad no sabe si sí hubo un jaguar o no, y esa ambigüedad me encanta. Miguel se la pasa esperando a Antigua toda la novela, desesperado y buscando negocios constantemente, porque claro, no es solo las carencias materiales que encuentran Lila y Miguel allí en Puerto Arturo, sino también que se dan de bruces con su propia realidad. Sobre todo Miguel se siente muy frustrado porque siente que no es capaz de hacer nada, de sobrevivir allí, entonces intenta hacer un montón de cosas. Primero construir un foso para pescar camarones, luego quiere criar vacas, ser potrero, y una y otra vez se va dando de bruces con la realidad, no consigue nada y cada vez está más frustrado. Y cada vez Lila está también alejándose de él, en cierto modo. Sí, es que otro de los niveles de conflicto de la novela, además del agua, es el conflicto entre ellos como pareja. Es que pues es tan fácil uno estar bien con la pareja cuando abre la canilla en la casa y sale agua, cuando la calefacción funciona, cuando hay dinero para ir a mercar, cuando abres la nevera y está llena de comida, pues así es relativamente fácil la convivencia. Pero yo soy una convencida de que uno solamente conoce al otro, e incluso uno solamente se conoce a sí mismo cuando está en el borde, cuando está como en un límite. Y me interesaba mucho ponerlos a ellos dos con esas personalidades tan distintas en esa situación tan límite que era la de esperar en Puerto Arturo, intentando no morirse de sed. Y pues claro, eso no podía salir bien. Cada uno como que reveló de qué estaba hecho y cuáles eran sus prioridades y cuáles eran sus miedos y cuáles eran sus vulnerabilidades. Y eso fue como muy interesante de crear, porque yo sé que a María le gustan mucho las historias de amor, pero a mí no me gustan tanto. A mí no me gustan tanto, y entonces yo decía, o sea, yo no la quiero hacer tan rosita, yo la quiero hacer más descarnada, yo los quiero hacer sufrir bastante, yo quiero que se den bien duro y que se enfrenten con la realidad. Y sufren, sufren. Sí, pues es que sí, tenía que ser así, sí. Además, es verdad. A mí no me molesta que sean duras, pero que haya historia de amor. ¿Sí? A verla, Ayla. Os decía al principio que la novela es una delicia estéticamente, y es por las descripciones tan exuberantes que hace Sara. Me voy a permitir leeros un fragmento de una de ellas para que lo podáis comprobar. Una en la que describe muy bien ese infierno paradisíaco que es Puerto Arturo. Dice así: los nativos vivían en la parte de atrás de la cabaña en pleno bosque, alrededor de un caserío que no albergaba más de una veintena de ranchos de tablas pintadas de colores vívidos. A primera vista llamó la atención de Lila el hecho de que todas las puertas estuvieran abiertas. Mucho después se daría cuenta de que no estaban abiertas. Lo que pasaba era que ni siquiera había puertas. Frente a cada casa se apostaban una o dos sillas plásticas descoloridas, a menudo con las patas remendadas. Sobre las sillas, sin falta, siempre había algún hombre reposando en medio de una inmovilidad parecida a la de las iguanas cuando se estiran para tomar el sol mañanero. Quieto, mirando a un punto fijo, con los ojos tan extraviados como sus pensamientos. O dormido, dejando caer la cabeza a un lado y al otro como si fuera tan pesada que su propio cuello no pudiera sostenerla erigida. El que no estaba borracho estaba aletargado a causa de la resaca. Las noches eran de ron, de gallos, de billares y de percusión. Esa rutina se rompía solo cuando debían coger la cosecha, cazar o lanzarse al mar. Lo anterior,
constituía lo que ellos llamaban el camello y solo ocurría por la fuerza de la necesidad. No pensaban en el mañana, quizá porque la vida, bajo tales circunstancias, solo admitía el presente, y mirar más allá del presente requeriría un esfuerzo, un ejercicio de perspectiva que nadie les había enseñado. Las mujeres, en cambio, revoloteaban de un rancho a otro intercambiando yucas, ñames, plátanos, huevos, arroz, cangrejos, en fin, ingredientes para cocinar. El suelo permanecía lleno de cáscaras sin recoger, de juguetes destartalados que eran de todos y de nadie, de hojas secas, racimos podridos, hilachas de ropa, huesos, plumas, llantas, pedazos de electrodomésticos, en fin, cosas inservibles que no sabían cómo desechar o cosas que expulsaba el mar y ellos recogían con la absurda idea de sacarles algún provecho. De cada rancho salía música gangosa de una radio mal sintonizada con vallenatos y últimamente, después de una bonanza que nadie confesaba a quién atribuirle, con reggaetón y otras canciones que ellos denominaban modernas. Y así es, yo no tuve que imaginar nada, así es. Me parece un fragmento impresionante. Te iba a preguntar cómo habías trabajado estas descripciones, pero con la vista, por lo que dices, ¿no? Mirando y admirando. Sí, mirando mucho. Yo creo que el gran aprendizaje mío allá ha sido como mirar sin juzgarlos, ¿sabes? Y sin criticarlos. Porque es que es tan fácil criticar esa forma de vivir cuando uno está aquí con todas las comodidades, pero otra cosa es vivir allá y vivir con las carencias que ellos tienen. Que entre otras cosas yo siempre que invito gente a la cabaña, siempre terminamos con esta discusión que yo se la atribuyo a Lila y a Miguel, si ellos son felices o no, porque parece que viven como al día a día, que viven como tan relajados, que su mayor preocupación es si un gavilán se los llevó un pollito, o si la pesca está mala, o si la temporada de lluvias fue insuficiente. Y entonces nosotros decimos, ay, nosotros en la ciudad que vivimos tan afanados con tanto trabajo, que no tenemos tiempo de nada, que la plata no alcanza, y esto aquí es un relajo, es que yo viviría aquí feliz. Sí, bienvenido, quédese y viva una temporada a ver si es tan bueno. Siempre está como esa disyuntiva de qué es la felicidad, y ellos se lo preguntan mucho, y bueno, yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, y que leyendo el libro posiblemente mi idea es que el lector también se la haga. Y no creo que encuentre respuesta, pues porque si ya supiéramos dónde está la felicidad, todos nos hubiéramos ido ya a buscarla, ¿cierto? Quiero preguntarte por Lila, que es verdad que hablar de Lila es complejo, por lo que decíamos al principio, porque claro, implicaría contar un poco de sus motivaciones para irse a Puerto Arturo. Solo vamos a decir que al principio no está muy convencida de irse, y luego aparece un motivo por el cual sale por patas hacia allá. Quiero preguntarte un poco por la evolución de ella y cómo ella vive ese choque cultural, y también la relación con Miguel en ese lugar. A mí el personaje de Lila, que también me obligó a buscarle como un pasado para que el lector pudiera entender esas motivaciones de ella y pudiera entender por qué hizo lo que hizo, que finalmente eso que hizo fue lo que la obligó como a esconderse allá. Entonces era una persona que, a diferencia de Miguel, viene desde abajo y se ha tenido que ganar su puesto y se ha tenido que esforzar, y la vida para ella no ha sido fácil, y por eso le da como mucha importancia al dinero, ¿sabes? Y precisamente por esa importancia desmedida que le da al dinero es que la embarra y termina allá más o menos escondida. Y eso me venía muy bien para mostrarle al lector a través de ella, pues que a lo mejor el dinero tampoco es la respuesta, que todos también, volviendo al tema de la felicidad, todos creemos que el dinero es la felicidad, y sí, ayuda mucho, pero tampoco es. Y en un lugar como esos, donde no hay nada que comprar, pues sí, que menos va a ser como la respuesta. Y luego a mí me interesaba mucho que la reacción de los dos protagonistas, que son Lila y Miguel, ante su situación allá fuera muy distinta, pues para que hiciera contraste. Entonces, por eso los orígenes de los dos tenían que ser tan opuestos, porque sus reacciones ante lo que están enfrentando allá también tenían que ser muy diferentes. Hay algo muy desgarrador en la novela, y es que Lila adopta una perra callejera de las muchísimas que hay en Puerto Arturo, algo que al principio es muy bonito y surge entre ellas una relación muy especial, se convierte luego en algo terrible. Sí. Sara siempre está
en esa dualidad que no te puedes confiar porque algo es muy bonito y enseguida te demuestra otra cara. Es muy sorprendente la novela por un montón de anécdotas como esta de la perra. Bueno, y lo de la perrita es que tiene su historia detrás. Yo hubo un momento en que me vi obligada a irme para allá a escribir, porque estaba como muy distraída en la ciudad, con mucha cosa, con mucha familia, con mucha laraca y con mucha distracción. Y dije, ay no, yo me necesito como recluir en un sitio bien sola, donde nadie me joda, donde nadie me moleste. Y a mí se me ocurrió irme para ese lugar. Y todo el mundo era como, no, pero ¿cómo te vas a ir sola? Porque nunca nadie se ha ido solo para allá, nos vamos en un combo muy grande. Entonces todo el mundo se me trató de pegar y yo les decía, no, es que yo no voy a pasear, yo me voy a ir a trabajar, me voy sola. Bueno, todo el mundo se quedó un poco peliparado, pues porque es que allá sola, allá no entra el celular, allá no hay wifi, allá no hay teléfono, allá no hay hospital, o sea, la población más cercana está a 5 kilómetros de ida, lo cual quiere decir que hay que caminar 5 kilómetros de regreso, o sea, es una caminada de 10 kilómetros, atravesando un bosque, un sendero, que más o menos lo menciona en la novela, que uno se desvía y se pierde, o sea, no es capaz de encontrar el camino. Entonces yo me iba por mi senderito y yo me fui para allá sola. Y bueno, la casa es abierta, es verdad como la describo en el libro, pues es una cabaña sin ventanas, sin paredes, sin puertas, sin nada. Yo llegué allá la primera noche, me acosté y yo decía, ay no, ¿yo qué es este miedo? Yo aquí sola, pero ni siquiera tengo una puerta para cerrar, pero yo en qué estaba pensando cuando me vine para acá sola. O sea, era como muy miedoso. Y luego me había ido en temporada de lluvia, allá la temporada de lluvia es octubre, llueve, pero les digo que son estos aguaceros apoteósicos, rayos y centellas, y era una cosa súper miedosa, yo veía esos rayos así por todos lados y la cabaña se zarandeaba con el ventarrón, allá cuando llueve, llueve de lado, porque como hace tanto viento, o sea, me caía, yo era en la cama y me caía agua, yo decía, pero, Dios mío, ¿yo en qué estaba pensando? Bueno, y rápidamente un día estaba ahí escribiendo. Eso sí, buenísimo para escribir, porque me levantaba, desayunaba y decía, ¿qué me pongo a hacer? Claro, a escribir. El mar en temporada de lluvia es plagado de aguamalas, pues de medusas. Entonces no me podía meter al mar. A mí que me encanta solearme, estábamos en temporada de lluvia, no había sol. Los caños al lado y lado de la cabaña, absolutamente crecidos. Cuando hacía esa caminata al pueblo me tocaba cruzarlos con el celular así en la mano para que no se me mojara. Y después un día me vio un pescador, me vio una señora y me dijo, ay, ¿usted no supo que los pescadores encontraron ahí un caimán? Y yo, ay, no, pero ¿cómo así? ¿Quién vuelve a cruzar esto para ir al pueblo después de saber que hay un caimán? Entonces no podía caminar, no podía solearme, no podía meter al mar, no tenía internet, no tenía teléfono, no tenía nada. ¿Qué hacía? Escribir. Bueno, me pegaba unas pelas de 8 o 10 horas al día. Y en una de esas se me hizo una perrita allá al lado. Y yo la miraba y yo decía, ay, yo que me encariño con todo. O sea, yo me encariño hasta con una hormiga. Bueno, veo yo a esa perrita y esa perrita toda flaquita. Es más, cuando fuimos a hacer la cubierta, ahí aparece una perrita. ¿Y te acordás, María, que en la primera versión de la cubierta salía una perrita toda... No, es que salía una perrita toda rechoncha. Y yo decía, no puede ser rechoncha. Esa perrita estaba en los huesos. Listo. Y la veo yo con esos ojitos de aliméntame. Pues me pegué una caminada hasta el pueblo, los 5 kilómetros de ida y 5 de regreso, solo para ir a comprarle cuido. Bueno, pues le di cuido a esa perra y esa perra nunca se fue de mi lado. Y por las noches se acostaba ahí al ladito de la cama. Y esto fue un mes, pero idílico al lado de ella. Y me hizo ser como muy consciente. Allá hay muchos perros callejeros, pues imagínate un sitio donde no hay cómo esterilizarlos, donde no hay control de nada. Y ya yo teniendo a la perrita al lado, fui muy consciente de la cantidad de perros que había y de cómo por las noches aullaban y como que se llamaban unos a otros. Y esta novela quedó llena de aullidos por eso, porque yo me acostaba y oía los aullidos y veía que esta se ponía como mosca. Y yo, ay, se me va a ir, va a atender el aullido de la llamada, de la manada y se me va a ir de mi lado. Y bueno, fue una relación súper bonita y... terminé metiéndola en la novela, pero en la novela, sí, en la vida real fue más bella. Ahí lo dejamos. Desde luego las descripciones que hace Sara son exuberantes por escrito y también de manera oral, como estamos comprobando. Es todo un placer escucharte, Sara. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo, María, o alguien del público que hayáis leído la novela. ¿La habéis leído ya o la vais a leer? ¿Alguien la ha leído? Aunque no las hayáis leído,
O aunque no la hayáis leído, claro. O sobre alguna de las anteriores. Eso es. ¿Alguna mano por ahí? Mira, ahí hay una mano. Al final. A ver, me acerco. Genial. Hola, soy Margarita. Estoy súper feliz de estar Esto aquí. es Margarita Prada. Margarita ¡Ay, no! Prada, compañera de la Universidad de Sara, que no la veo hace 20 años. Súper orgullosa de ver a Sara aquí convertida en una superautora. Y muy interesada en ese proceso creativo, en la construcción de las novelas. Y me gustaría saber, Sarita, esta en concreto, ¿cuánto tiempo tardaste? Porque claro, ella ya cogió carrerilla en el proceso de escribir un libro. ¿Cómo fue en comparación con los otros dos? Si el proceso de escritura, desde la incubación de la idea hasta que ya estaba el manuscrito terminado. No, me costó mucho más. Lo empecé en pandemia. Bueno, sí, lo empecé en pandemia y me eché mis buenos 3 años. Sí, mis buenos 3 años. Y eso que María estaba detrás siempre asegurándose de que estuviera escribiendo. Pero es que digamos que las otras dos las escribí como aquí con el acompañamiento de mis compañeros del máster. Bueno, por ahí veo a Javier y con el acompañamiento del máster. Ay, eso es un lujazo, uno tener un tutor que le lea los capítulos y les diga que funciona, que no funciona, que puede mejorar, que está bien, que está mal, era como un lujo muy grande. Entonces yo llegué a Colombia con las 2 primeras novelas terminadas, Como maté a mi padre y Donde cantan las ballenas. Y se publicaron muy seguiditas, con 1 año de diferencia. Entonces la gente quedó como con la sensación, ay, pero mira cómo te rinde, cómo escribes de fácil. Y yo, no, es que yo tenía esta trampilla porque la novela ya estaba escrita. Y en esta como que por primera vez me enfrenté sola a la novela y yo diría que me costó mucho más, sentía más presión. Es que yo también las 2 primeras novelas las escribí sin esperar nada de nadie, o sea, yo las estaba escribiendo porque yo quería, porque era mi sueño, pues porque había venido a eso, pero a mí si pasaba algo no con ellas, a mí eso no me quitaba el sueño, yo las quería escribir, entonces yo no tenía presión de nada. En esta ya sí sentía una base de lectores como esperándola y la gente me preguntaba mucho. Y luego bueno, cuando nominaron, Como maté a mi padre fue finalista del premio de novela, eso parece muy bueno, eso fue en Colombia, eso parece muy bueno, una nominación de esas, pero es fatal porque ya sentía como que todo el mundo estaba muy pendiente de que iba a seguir. Y sí, tuve momentos más difíciles con esta, pero al final, pues yo soy muy juiciosa, sí, María lo puede certificar. Yo soy muy juiciosa, muy dedicada, tengo muy claro lo que quiero, he trabajado muy duro para conseguirlo, esto no cae del cielo, que es que la gente lee una paginita en 40 segundos y cree que es que eso se demoró 40 segundos escribiéndola, y no, detrás de una página puede haber una semana entera de escritura y reescritura y de dudas y de borrar y de tirar y de volver a escribir. Y sí la trabajé mucho y me siento muy orgullosa del resultado y quedo con la conciencia muy tranquila de que de verdad en este momento de mi carrera pues di como todo lo que tenía. Sí. Al final María me la quitó de las manos, pero yo quería seguir reescribiéndola, sí. No hubieras parado. Sí. Lo que es una novela en sí misma también, para los que no la conozcáis, es la propia vida de Sara, que es una valiente de pro. Y yo quiero que nos cuentes un poco, porque a mí me emocionó mucho y además me siento muy identificada con ella, como le decía antes de esta presentación, porque ella lo dejó todo, una carrera de muchísimo éxito, para dedicarse a lo que de verdad le pedían las tripas y el corazón, que es escribir. Así que cuéntanos un poquito, aunque seguro que muchos de los que están aquí saben de tu historia. Sí, yo desde chiquita he sido muy lectora y cuando uno es tan lector llega un momento en que se pregunta, pues ¿quién escribe los libros? Yo no quiero ser esa lectora, yo quiero ser la que los escribe. Y digamos que desde que era muy chiquita yo tenía ya como esa conciencia de lo que quería hacer. Yo estudié periodismo no porque quería ser periodista, yo estudié periodismo porque quería escribir y en ese momento encontraba que era como la carrera más afín. Y ejercí muchos años el periodismo, pero me di cuenta de que el periodismo no sirve para escribir, sino todo lo contrario. Eso
además que trabajé en medios de comunicación. Yo trabajaba en el noticiero más importante de Colombia, que es Caracol Noticias, pues un noticiero con 4 emisiones, o sea, esto no daba tiempo de nada. Yo las notas las tenía que escribir, o sea, es que uno no podía ni pensar, las escribía en el carro mientras iba hacia el canal. Y no pasaba un solo día de mi vida como reportera en que dijera, ay, yo me estoy traicionando a mí misma, si yo tenía tan claro lo que quería hacer, ¿yo qué hago aquí? Pero como que no lograba salir de allí, bueno, y da mucho miedo tomar una decisión. Y yo soy de las que pienso que si uno no le pone fecha a las cosas, pues nunca las hace. Y mi fecha límite eran los 40 años. Yo decía, a los 40 años, yo no tengo una novela escrita, entonces ya, abandono este sueño y dejo de chillar y de llenarme de mocos todos los 31 de diciembre, porque otro año en que me traicioné. Bueno, y en efecto tenía 38, o sea, ya se estaba acercando mi fecha límite, y dije, ya, este es el momento. Pues yo dejé todo, yo dejé mi empresa, a mi novio le dije, me voy 2 años y me voy sola, para que lo sepa, porque no quiero esa distracción. Dejé a mi mamá, pues que los que han leído Cómo maté a mi padre saben que para mí mi mamá es súper importante. Bueno, dejé a mis 2 gatos, a mis perros, a mis loros, a mis gallinas, bueno, a todo el combo de mascotas, que también son muchos. Y cogí todos mis ahorros y todos mis amigos eran como en shock y me decían, ¿pero te vas a ir a qué? Y yo me acuerdo que yo respondía, me voy a ir a hacer un máster que no sirve para nada. Y todos se quedaban como... Porque uno, en Colombia, de verdad, cuando uno hace un máster, siempre tiene la idea de que lo va a hacer porque quiere un mejor trabajo, porque va a tener más sueldo, porque va a ascender, bueno, por muchas razones, pero nadie hace un máster para nada, nadie hace un máster porque quiere. Bueno, y yo sabía que posiblemente no iba a pasar nada, y aún así estaba dispuesta a darme esa pela. Bueno, pues yo me cogí todos mis ahorros, me alquilé aquí un pisito, helado porque no tenía calefacción, fueron los 2 años donde aguanté más frío en toda mi vida, y bueno, ahí caí en la escuela de escritores y me cambió la vida. O sea, yo siento que sí traía como muchas historias y muchas ganas de contar, pero el acompañamiento fue súper importante. O sea, como tener una ruta, ¿sabes? Y yo siempre digo, uno que le enseñen a escribir, yo siento que uno a esa escuela tiene que llegar ya como más listico. Yo tenía ahí muchos intentones de novelas que todas... las abandonaba y no sabía por qué me estaban fallando. Bueno, necesitaba que alguien me dijera por qué estaban fallando, y eso se lo agradezco mucho a la escuela. Y ese año yo me encerré 2 años a escribir. Es que yo pasé aquí en Madrid encerrada escribiendo. Es que a mí me daban las 4 de la mañana y yo seguía escribiendo. A veces me agarraban las 8 de la noche y yo decía, yo no almorcé hoy, o sea, se me olvidaba almorzar. Y fueron 2 años muy, muy bonitos, muy duros, porque la escritura de Cómo maté a mi padre fue como de amores y odios, como que amaba el proyecto, pero odiaba tenerme que someter a lo que me estaba sometiendo para escribirlo. Pero son 2 años que tengo con mucho cariño, y por eso es que le tengo tanto cariño a esta ciudad, y por eso estoy tan contenta de poder estar presentando aquí la obra. La vida es de los valientes, y esta es tu recompensa. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Sara? Yo más que preguntar, la quiero decir que, bueno, que es por inspiración. Es mi profe y me siento súper orgullosa, también la escuela de escritores. Y bueno, verla aquí es brutal. Sí, tantos son que nos hemos pegado, sí. Eres bellísima, por dentro, por fuera y de todo, así que muchas gracias. Yo también, más que una pregunta, era darte las gracias de nuevo, Sara. Pones tanta emoción, tanta pasión en la idea de lo que es una vida para escribir y para contar y para entregarte toda ella, que bueno, aquí nos tienes embobados completamente contigo y con tus libros. El libro que comentamos a través de Instagram en aquellos días de pandemia es un libro muy hermoso y muy difícil y muy duro de narrar, y yo sé que ahí desde luego te curtiste como escritora. Después de lo que has contado en este libro, ¿no? Yo creo que has dado otro salto, no te has querido encarrilar, ¿no? en un tema, sino que amas la aventura, amas el riesgo. Así que enhorabuena, Sara, por ese riesgo
que está lleno seguro de gran literatura. Muchísimas gracias. Ay, Lola, no, muchas gracias a ti por abrirnos este espacio. Me acuerdo mucho de ese vivo que hicimos por Instagram y me acuerdo que te enseñé una palabra, que es la palabra gocetas. Bueno, sí. No sé. ¿Qué es? Gocetas. Se goza todo. Ah, vale. Mis amigos dicen, es que Sara no goza barato, Sara goza gratis. Una cosita, Sara, conociéndote un poco, ¿cómo va la cuarta novela? Digamos que ya la discutí con mi editora, que eso es un buen paso, y ya ella le dio el visto bueno al tema, que eso es un buen paso. Entonces, por el momento está aquí, sí, pero sí. Lo esperamos. Pues nada, a firmar libros. Ay, gracias a todos por venir.